Cámara de Cine, hola a todos. Antes que nada, queremos agradecerte por sintonizar este vídeo y acompañarnos en este viaje al pasado. Hoy exploraremos un episodio fascinante en la historia de España, la revuelta de los comuneros. Cuando Castilla se encontraba en pie de guerra. Así que siéntate, relájate y prepárate para sumergirte en una historia apasionante. Pergamino imagina ser un ciudadano común y corriente en Castilla durante el siglo XVI. Los tiempos son difíciles y el descontento está en el aire. Carlos V, un joven rey que ha crecido en tierras lejanas, ha heredado el trono español y para muchos castellanos parece más forastero que monarca. Con el aumento de los impuestos y el favoritismo hacia los extranjeros, la tensión entre el trono y su pueblo no tarda en estallar. Colisión. Las ciudades de Castilla, lideradas por Toledo, Segovia y Salamanca, se alzaron en armas. Imagina las campanas resonando por todos los pueblos llamando a la resistencia. Un eco que despierta el fervor y la valentía de miles de comuneros dispuestos a luchar por sus derechos. Fue un momento en donde el valor y la determinación suplieron la falta de experiencia militar. En medio de la revuelta, emergen figuras heroicas como Juan de Padilla, María Pacheco y Juan Bravo, cuyos nombres aún resuenan en la memoria colectiva castellana. Estas personas dejaron atrás sus vidas cotidianas para liderar a los comuneros en una batalla que no solo era política, sino que también se libró en los corazones de quienes creían en la libertad y la justicia. Cara pensativa. Una de las curiosidades que rodea a esta revuelta es la mujer conocida como la Leona de Castilla, María Pacheco, quien defendió Toledo con una fuerza y convicción admirables incluso tras la captura de su esposo Juan de Padilla. Cara sonriente. Si te apasiona la historia y quieres descubrir más eventos que han dado forma a nuestras ciudades y pueblos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Cada vídeo está preparado con cariño y dedicación para llevar hasta ti el valor intrínseco de nuestra rica herencia histórica. Recuerda, conocer nuestro pasado nos ilumina el camino hacia un futuro más consciente y mejor. Claqueta, hasta aquí esta emocionante historia. Gracias de nuevo por estar ahí y por valorar el contenido que compartimos. Hasta la próxima aventura histórica. Cohete.